Juan de Dios Carmona nació el 22 de diciembre de 1916 en Antofagasta. Sus estudios secundarios los realizó en el Colegio San Luis de su ciudad natal y posteriormente estudió Derecho en la Universidad de Chile en Santiago. Entre 1945 y 48 trabajó como profesor de su ex colegio, pero luego se dedicó de lleno a su profesión de abogado. En política se inició en 1940 como presidente del Centro de Alumnos de Derecho y al año siguiente se inscribió en la Falange Nacional, llegando a ser presidente provincial durante 3 años. Fue elegido regidor y alcalde de la Municipalidad de Antofagasta, pero en 1949 fue electo diputado por las comunas de Antofagasta, Tocopilla, El Loa y Taltal, reelecto por otro periodo y llegó a ser vicepresidente de la Cámara de Diputados. Se incorporó al Partido Demócrata Cristiano en 1957, partido del cual fue presidente en 2 oportunidades. Ese mismo año fue reelegido diputado para el periodo de 1957 a 1961. Desde el comienzo del gobierno de don Eduardo Frei Montalva en 1964, Juan de Dios Carmona fue ministro de Defensa. En 1968 y 69 asumió varios ministerios, subrogando y en propiedad, hasta que en 1969 fue elegido senador por su tierra natal. En junio de 1976 renunció al Partido Demócrata Cristiano para integrar el Consejo de Estado durante el gobierno militar. El año 1981 fue designado embajador en Madrid. En 1987, Juan de Dios Carmona formó parte de la primera directiva de Renovación Nacional. Bienvenido, don Juan de Dios, a este programa, a esta nueva cita con la historia en ArtTV. Estoy muy contenta de que comparta con nosotros esta conversación y quería iniciarla sabiendo que usted es un antofagastino neto, ¿no? Pero que se vino a Santiago a estudiar Derecho por allá, por la década, finales de la década del 30. Cuénteme cómo era el ambiente universitario en ese periodo. Bueno, no era tan al final de la década del 30. Era más o menos de la década del 35, cuando yo empecé a estudiar leyes. Después tuve que suspenderla por 2 años, por una enfermedad que me vino, y recuperé mis estudios al segundo año de ley, el año 1938, y me inscribí ahí para hacerlo en la Universidad de Chile, que estaba, en la Escuela de Derecho, estaba funcionando en la casa central de la universidad en ese tiempo, o sea, en la Alameda. Y bueno, y ahí estudiamos leyes y de ahí nos cambiamos después, en ese mismo año de 1938, en el mes de octubre, a la nueva escuela que se inauguró ahí en Pío Nono. En Pío Nono. Después de lo que ocurrió, que fue el 5 de septiembre de 1938. Ah, a usted le tocó vivir ese día tan trágico para muchos, que es conocido en la historia como la matanza del Seguro Obrero, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es lo que usted vivió? ¿Cómo lo vivenció? Mire, nosotros, bueno, había cursos ahí que terminaban a las 12:30 de cada día, Derecho Internacional y otros en segundo año de leyes. Y como era al comienzo del mes, siempre nos quedábamos ahí para conversar, en fin, para reunirnos, algunos grupos de gente de provincia, y entre otras cosas jugábamos un poco de crap para ver si las mesadas que nos remetían en ese momento, podíamos subirlas un poquitito para poder pasar el mes, cada mes. Y estábamos en eso cuando de repente viene un compañero nuestro, recuerdo perfectamente que era Juan Ignacio Garcés, que nos dice: salgan, que aquí va a ocurrir algo grave. Entonces, ¿qué? Le dijimos nosotros, ¿qué puede ocurrir? No, salgan, por favor, salgan. ¿Él era nazista? Él era nazista. Y entonces, nosotros le obedecimos y salimos. Me recuerdo que iba junto con un compañero muy querido mío, que era Ramón Carrasco,
Y juntos salimos por la Alameda, pero nos paramos un rato para ver qué es lo que sucedía. Y en ese momento entraban ahí a la Casa Central de la universidad un grupo fuerte de nazistas, de jóvenes nazistas, que se tomaron la Casa Central y prácticamente dejaron encerrado ahí al rector de la universidad, que era don Juvenal Hernández en ese tiempo. Y en esas condiciones, bueno, nos quedamos ahí para ver qué es lo que sucedía, y hasta que vimos que se cerraban las puertas de la universidad, en fin, no dejaban entrar a nadie, ni dejaban salir a nadie, y después, al poco rato, vimos que llegaban unos soldados y un capitán del ejército que emplazó un pequeño cañón ahí, al frente en el Club de la Unión, y con ese cañón hizo un disparo a la puerta de la universidad, con la cual abrió la puerta, que prácticamente le quedó bastante destruida, deteriorada, y junto con provocar daños en el hall de entrada y todo lo demás. Bueno, es decir, nosotros ya comprendimos que pasaba algo muy grave y nos desplazamos pero alguien nos dijo, no sigan más allá porque se han tomado la caja de seguro, que estaba ahí en la calle, en Morandé, en la Plaza de la Constitución, en la que hoy Plaza de la Constitución. Y allí nos cobijamos nosotros en uno de edificios que había ahí, pasamos por detrás, y entonces nos paramos por detrás de lo que es el Hotel Carrera, sí, y hoy día es el Ministerio de Relaciones Exteriores, y empezamos a tratar de observar ahí lo que ocurría. Y vimos cómo carabineros disparaban hacia arriba, y le respondían el fuego desde arriba. Bueno, hasta que en un momento determinado cesa el fuego un poco y empiezan a desplazarse y traen a un montón de muchachos por la calle, por esa calle Bandera, Morandé ahí, sí, Morandé, hasta la caja de seguro, lo llevan hasta la calle Agustina, pero de repente viene como una orden y le ordenan volverse y los hacen ingresar a la caja de seguro obrero. De ahí supimos después todo lo que había ocurrido. Que los masacraron. Prácticamente murieron casi todos, casi todos. ¿Usted en ese tiempo era ya miembro de la Falange Nacional? No, yo era un simple estudiante provinciano de Antofagasta de Derecho, que no me metía en política, era totalmente independiente y era católico, en fin, como mi familia, en fin, mi madre. Me había educado en el Colegio San Luis de Antofagasta, donde había hecho grandes amistades que estaban en cursos anteriores al mío, como Radomiro Tomic, Edmundo Pérez Sujovic y otros. Claro, también nortinos. También. Ajá. ¿Y los encontró acá en Santiago, en la escuela? Bueno, Radomiro vino a estudiar leyes aquí en la Universidad Católica, y yo como estaba en la Universidad de Chile, así que él ya estaba terminando, en fin. No teníamos mucha relación en ese sentido. ¿Había diferencias tanto en lo político como en todo orden de cosas entre los estudiantes en ese tiempo de la Chile de la Católica, no? Sí, es decir, más que nada yo diría, había diferentes modos de actuar, de ser compañero, en fin, de establecer una relación que en realidad era muy agradable en la Universidad de Chile porque era muy abierta en ese sentido. En la Universidad Católica no, era muy cerrada, muy clausurada en ese sentido. ¿Era más pituca? Era, si pudiéramos llamar así, indudablemente que sí. Pero los hombres como Eduardo Frei y Radomiro Tomic, que estudiaron Derecho en la Católica, venían de familias de clase media, ¿no? Exactamente, sí. Venían así y se abrieron camino ahí, en fin. Tanto Radomiro como Eduardo Frei hicieron clase en la Universidad Católica. Eduardo Frei hacía clase de Derecho del Trabajo. Ajá. Y era muy acreditado como profesor. Pero
Había diferencias y además en la Universidad de Chile, en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, que manejaba en ese tiempo como decano de la facultad, don Arturo Alessandri Rodríguez, había adquirido una categoría y una calidad en estudios y en todo lo demás muy, muy grande, muy fundamental. Entonces, y además los de la Universidad Católica tenían que ir a rendir exámenes a la Universidad de Chile para poder pasar. Así que todo eso nos parecía a nosotros que veníamos de provincia, en fin, y que estábamos dispuestos a estudiar y a estudiar bien, nos parecía que era mucho más llevadero para nosotros. Pero en un momento usted tiene que tomar una decisión, por allá por el año 41, tengo entendido, y entra a la Falange Nacional. Sí. ¿Cómo fue ese paso? ¿Quién lo convenció? Porque habían muchos otros estudiantes, tengo entendido que incluso Carlos Altamirano y otros que... Carlos Altamirano venía varios cursos más abajo que yo. Que estaban en una posición, digamos, que ya la política los empezaba a llamar, ¿no? Bolodia y muchos otros. No, yo conocía a varias personas ahí que tomaron gran preeminencia después en la política, porque en el curso mío y en el curso anterior al mío estaban personas como Patricio Elwin, Julio Durán, Raúl Ampuero. En mi curso estaba Aniceto Rodríguez, con quien fuimos muy amigos, y otros, la Ana Eugenia Ugalde, en fin, del Partido Radical. En fin, había personas de extraordinaria importancia. En el curso anterior también, en el que estaba Eugenio Velasco, junto con Patricio Elwin, Raúl Ampuero y Julio Durán. Estaba Bolodia de Teitelborn y estaba Eugenio Velasco, padre del actual ministro de Hacienda. ¿Y ellos ya estaban en política? Indudablemente que sí. Bolodia, por ejemplo, era el que manejaba la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. No me digas. Exactamente, porque fue elegido y después reelegido con una gran mayoría. Era del Partido Comunista ya. Era un hombre muy inteligente y con mucho ejercicio del poder, y que manejó la Escuela de Derecho ahí, estoy hablando en los años que yo entré, el año 38, ya estaba ya en su segundo periodo como presidente del Centro de Derecho, y él manejaba las cosas tan bien, tanto que se creyó dueño de la escuela un tiempo, y creyó que todos le iban a obedecer. Pero los estudiantes de Derecho lo elegían a él por su elocuencia, por su inteligencia, por su gran manejo indudablemente del centro de alumnos que necesitaba a alguien que manejara las cosas bien, pero él creyó que le habían dado como una especie de carta blanca en lo político. Y él se atrevió a presentar una resolución porque vio que el decano Alessandri estaba manejando la escuela y estaba tratando de producir grandes transformaciones en los estudios de Derecho en este momento, que podrían quizás afectar a los alumnos de alguna manera en la forma abierta que se manejaba la Universidad de Chile. Y entonces él se atrevió en un momento determinado a hacer un plebiscito para que los alumnos se pronunciaran para ver si acaso mantenían o mantenían como decano, si ya respaldaban a él como decano. Y ahí se tuvo él una gravísima falla, porque, ¿cómo se llama? ¿No lo apoyaron? No lo apoyaron, en el contrario. Salió con cerca del 80% de los alumnos, todos respaldando al decano Alessandri. Bueno, es que competir con Alessandri debe haber sido muy duro. Era duro, y yo creo que ahí se pegó a él un refalón muy fuerte. ¿Cómo era y cómo conoció usted a Eduardo Frei Montalva? Creo que fue en el año 41. Exactamente, el año 40 yo fui elegido presidente del Centro de Derecho, después de Eugenio Velasco primero, y después fui elegido yo como presidente del Centro de Derecho el año 1940. Al entregar la presidencia del Centro de Derecho yo el año 41, empecé a mirar, porque tenía que hacer mi memoria, tenía que hacer los últimos cursos, los últimos estudios, la licenciatura, en fin, y empecé a mirar un poco
la política chilena y en fin. Y tenía algunos amigos ahí en el curso, que eran muy agradables amigos, casi todos muy buenos compañeros. Y entonces a alguien se le ocurrió hacer algunas conversaciones con respecto a las decisiones políticas de los estudiantes. Y uno de ellos que nos fue a visitar allá fue Ignacio Palma, que era en ese tiempo presidente de la Falange Nacional. Y Ignacio Palma nos llevó 2 o 3 veces en la tarde, más bien tirado para la noche, yo diría, así tipo 8 de la noche, 9 de la noche. Al traguito. Sí, a la casa de Eduardo Frei. Que bueno que nos hacía unas conversaciones y nos planteaba, nos hacía preguntas y al mismo tiempo él nos daba unas respuestas que realmente eran muy entusiasmadoras, como líneas políticas y como ideas políticas para ejercer. Y en realidad yo me ejercí un gran, yo diría, adhesión a todo lo que él planteaba. Unido a eso que hizo una gran amistad ahí con William Thayer, que concurría también, este no estaba tampoco en la Falange, estaba en la ANEC en ese tiempo, en la Asociación Nacional de Estudiantes Católicos, claro. Y a Javier Lagarrigue, que era otro gran amigo, en fin, y con los cuales tuve conversaciones muy, muy profundas, muy grandes, y de ahí prácticamente fui compenetrándome bien de todo lo que aspiraba, lo que representaba la Falange Nacional. Me entusiasmó. La flecha, ¿no es cierto? ¿Qué significado tenía la flecha con los dos, con las dos líneas, ¿no es cierto?, que la atraviesan? Exactamente, eso fue un invento que tenía muchas ideas en ese sentido, Ignacio Palma, ¿eh? Y querían atravesar. Es decir, yo siempre pensé que la Falange Nacional, fuera de todo lo que representaba la política, era una gran tarea generacional, de renovación generacional, de una juventud que quería luchar por nuevas ideas para Chile. Entonces, en ese sentido me atrajo mucho. Y veía que todos eran jóvenes, todos casi de la misma edad nuestra, salvo los casos de los dirigentes mayores que habían fundado la Falange, que eran Bernardo Leyton, Manuel Garretón, Ignacio Palma, Eduardo Frei. Y entonces eso nos atrajo extraordinariamente. Y nos atrajo en tal forma que no veíamos nosotros las derrotas electorales que pudiéramos sufrir, sino que pensábamos que éramos pocos. Y como alguien dijo una vez en una Junta Nacional de la Falange al ingresar, lo importante es que seamos pocos, pero buenos. Ahora, bueno, pero usted fue convirtiéndose en un personaje muy importante dentro de la Falange, que luego en el año 57 se va a convertir en el Partido Demócrata Cristiano. Usted fue 3 veces electo diputado, ¿no es cierto?, del partido, del movimiento. Pero yo me quiero acercar un poco al periodo de la precandidatura de Frei el año 64, donde tengo entendido que usted fue secretario general de esa campaña. Cuéntenos cómo fue eso, porque para Frei y para la Falange y para toda esa juventud que había luchado tanto tiempo por imponer o por implantar algunas ideas, era una oportunidad única de poder llegar al poder. Exactamente, así fue. Yo creo que, bueno, Frei ya tenía muy organizado su campaña. Álvaro Marfán era el gran jefe administrativo de la campaña de Eduardo Frei. Pero se necesitaba alguien que pudiera establecer los programas de orden de las visitas en las provincias, todo un programa de trabajo en ese sentido, y al mismo tiempo la relación con la gente de los otros partidos que apoyaban la candidatura de Eduardo Frei. Y dentro de la Falange Nacional, Frei, con quien yo tenía ya una muy buena amistad y mucha confianza recíproca, muy grande,
Entonces él vio que yo tenía una vastísima experiencia porque yo había sido 3 veces ya vicepresidente, es decir, diputado por Antofagasta, ¿eh? Después había sido candidato a senador, frustrado por razones que no vale la pena recordar en este momento, y al mismo tiempo había desempeñado la vicepresidencia de la Cámara de Diputados, tenía gran amistad con los jefes políticos que se desempeñaban como diputados en este sentido, como Francisco Bulnes, por ejemplo, como Salvador Correa, como Fernando Chacavía, como Julio Durán por el lado de los radicales. Bueno, y eso era importante. Los Enrique, es tremendamente importante, Jacobo Chausson, en fin, era tremendamente importante porque la Falange, a pesar de que había crecido enormemente en ese tiempo, era un partido dentro de un mar de partidos que había. Y que indudablemente que también había diversos partidos y parlamentarios que iban a apoyar la candidatura de Eduardo Frei después de lo que pasó en Curicó y del retiro de la candidatura de Julio Durán. Mantener esa relación era sumamente importante. Claro, porque en el fondo, en esa elección, en esa elección presidencial del 64, el triunfo de Frei de alguna u otra manera se debe a la derecha. Exactamente, exactamente. La derecha, es decir, Julio Durán, que era el candidato de la concertación de partidos en ese momento, del Partido Radical más de derecha, retiró su candidatura después de la derrota del candidato de esta misma alianza de partidos, ahí en Curicó. El Naranjazo. El Naranjazo. Y entonces había que arreglar ese asunto, porque además la Falange Nacional quería tener una candidatura, un candidato también impoluto en cuanto a relacionarse o a que tomara, por ejemplo, ideas de otros partidos. Pero Frei siempre fue un hombre muy antiderecha. ¿Cómo fue que aceptó los votos de esa misma derecha que en el fondo siempre denostó? Es que la derecha se los otorgó, así. ¿No le pidió nada a cambio? Nada. Porque Frei dijo, yo tengo un programa y si acaso ustedes me apoyan, tienen que apoyarme a mí y a mi programa que no la voy a variar. Ni por un millón de votos. Ni por un millón de votos. Y ahí se mantuvo rígido él y esa relación había que conservarla. Eso era más que nada porque había un gran miedo de parte de la derecha de que ganara Allende en esa elección, porque en 64 también se presentó como candidato Salvador Allende. Exactamente. Ajá. Iba el candidato, indudablemente, y que habría, si el Partido Radical especialmente retiraba su candidatura y si pudiera hacer combinación nuevamente y volver, por ejemplo, a sus antiguos aliados de los socialistas y los comunistas en un momento determinado, podía pensarse que el candidato único en esa iba a ser el mismo Salvador Allende. Sí, ahora yo tengo entendido que en la campaña presidencial de 1964 el apoyo norteamericano y el apoyo de la CIA, tanto en manejo económico como en otro tipo de ayuda, fue bastante fuerte. ¿Usted me puede ratificar eso? ¿Es verdad? Mire, yo, como le digo, tenía que cumplir esas labores de relación y de secretario general. Armaba todas las giras de Frei en todo lo demás, toda la parte administrativa de la campaña, los recursos y todas las cosas, no eran problemas que yo pudiera tener acceso a ellos, ni manejarlos. Sé que indudablemente se recibieron aportes de todas partes, y la mayoría de los aportes eran aportes muchas veces anónimos, totalmente anónimos. Después se ha dicho que se llegó a aportes norteamericanos. Es probable que haya sido así, no lo niego, es probable, pero no era una cosa desusada en ese tiempo. Y además debemos darnos cuenta de lo que ocurría en Norteamérica en ese momento, que se había asesinado al presidente Kennedy, que había lanzado la Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso miraba con mucho interés, ¿no es cierto?, todo lo que estaba sucediendo en Sudamérica y muy especialmente
estaba muy inquieta la Alianza por las estructuras agrarias que había ¿cómo se llama?, en todos los países americanos y muy concretamente también en el caso chileno. Para ellos era muy fundamental que pudiera haber reformas, sobre todo en ese ámbito, y en el ámbito social. Y en ese sentido, el programa que desarrollaban, ellos estarían interesados, ¿no es cierto?, en que se desarrollara un programa por esas vías, por la vía democrática, y no que pudiera tener aquí manejarse, por ejemplo, un gobierno de tipo marxista, cuando había un gran poder que era la Unión Soviética en ese tiempo. Trasladémonos un poco a lo que fue. A la Guerra Fría de ese tiempo. Después vino la Guerra Fría, ¿no es cierto? Pero estaba en todo su ambiente después de la Guerra Mundial, todo el poderío con que quedó la Unión Soviética, ¿eh? Y todo lo que ocurrió, había ocurrido también el caso cubano con Fidel Castro, y entonces había todo un esquema en ese tiempo que indudablemente el interés de Estados Unidos era muy fuerte, ¿no es cierto? ¿De qué manera la Revolución Cubana y todo este proceso revolucionario afectó a la democracia cristiana en la década del 60? Porque se conformó el MAPU, hubo una escisión dentro del partido, ya estamos a fines de 69, pero es una cosa que se da. Exactamente. Fidel Castro, que primero se dijo que era católico, ¿no es cierto?, y después él se declaró comunista. Fidel Castro afirmó su revolución, entonces en Cuba, y despertó el interés de muchas personas que en ese tiempo también estaban elaborando una serie de doctrinas, muy principalmente en el campo católico. En esa misma fecha empiezan a hacer la teoría de la liberación, del cristianismo, en fin, y una serie de otros aspectos de mirar. En Colombia había sacerdotes que estaban muy inclinados y planteaban una situación de esa naturaleza, y esto indudablemente tuvo una relación muy fuerte en Chile, donde había un partido comunista el más poderoso. El Partido Comunista Chileno era el más poderoso de la América Latina, ¿eh? Era tanto como el Partido Comunista Italiano, por ejemplo. Era de un poder extraordinario. Y con mucha votación. Con mucha votación. Yo venía a una zona en que tenía un poder electoral, pero increíble. El Partido Comunista en Tarapacá y Antofagasta era muy, muy fuerte. Los líderes seguían siendo, era en ese tiempo Bolodia, ya se había desaparecido Elías Laferte. Todavía quedaba Elías Laferte. ¿Usted lo conoció a él? Conocí a Elías Laferte mucho, porque él fue senador por Tarapacá y Antofagasta. Era un hombre muy especial, muy curioso, y que despertaba una gran simpatía con la gente. Y incluso ahí contaban que toda esa simpatía, esa cercanía con la gente, esos planteamientos que hacía cuando se le ponían las cosas más o menos duras, recurría a una serie de cosas que eran muy propias de gente que manejaba un buen espectáculo. En un momento decían que en un tiempo él se había desempeñado incluso en labores circenses era payaso. Claro, como payaso, en fin, y que había saltado en varias cosas. Era una persona, una gran personalidad, y que realmente con una vida, desde el punto de vista de austeridad y de manejo de ese asunto, muy curiosa, nunca dejó de considerarse él como un proletario. Como un proletario. Es decir, muy consecuente. Y muy consecuente. Ajá. Pero volviendo ahora al 69 y a la escisión que genera de alguna manera la influencia revolucionaria, ¿cómo vive Frei, que está en el poder, que está en el gobierno, y usted era una de las personas más cercanas a él? ¿Cómo vive esta escisión? ¿Con dolor, con pena, con angustia, con rabia? Exactamente, porque él estaba planteando algunas cosas que a mí me parecían muy fundamentales y que seguramente ahora se van a empezar a ver. Toda la importancia que tuvieron los planteamientos y las acciones del gobierno de Eduardo Frei en ese tiempo. Muy especialmente cuando él tomó otra vez el proyecto de reforma agraria que se había iniciado en tiempo de Jorge Alessandri,
y lo hizo, y lo modificó y lo modernizó en tal forma que realmente podía haberse encarrilado en una forma muy concreta, muy buena, para haber cambiado las estructuras de ese país. Había que haberse dado cuenta que durante todo el periodo de los gobiernos radicales, la derecha los partidos de derecha y la gente de la derecha, y especialmente los agricultores de derecha, habían operado en una forma tan eficaz que siempre habían parado cualquier intento de reforma agraria y especialmente de sindicación campesina. Es decir, lo que me quiere decir usted que la gente del Mapu se adelantó, la gente del Mapu de alguna manera impidió que el proceso reformista de Frei llegara a su fin. El proyecto reformista de Frei está bajo parámetros muy claros, especialmente dentro de una doctrina que pudiéramos llamar social cristiana. Y aquí, lisa y llanamente, había otros que pensaban darle un tono de clase, más marxista. Entonces, hubo allí, a mi juicio, yo no soy muy entendido en esa materia, no sé, en el norte no teníamos problemas de esa naturaleza nosotros, así que, pero yo lo que veía en ese caso es que pasaba el tiempo, se estaba aplicando la reforma agraria propuesta por Eduardo Frei, pero no aparecían ya el campesinado como ese campesinado propietario que se vislumbraba con esa gran reforma, que pensaba elevar el nivel del campesino, Claro. Darle educación y al mismo tiempo que él manejara también su propio terreno y se le entregara poco a poco en propiedad, en un manejo importante, sino que se mantenía en una especie de comunitarismo que nació ahí y que lisa y llanamente era toda influencia de eso, de un espíritu, una idea más bien marxista, una idea socialista. Ahora, y eso sí. indudablemente que era notorio. Sí. Y uno de los que más influyó en ese sentido fue Chonchol. Jacques Chonchol, Claro. Que fue después ministro de Agricultura de Allende, justamente. Exacto. Ahora, hablando de ministerio, usted podría haber sido perfectamente el ministro del Interior de Frei. Usted, todo el mundo sabe que era como su delfín, era la persona, el continuador de su política. Usted con Edmundo Pérez. ¿Por qué lo nombraron en defensa y no en interior? No sé, Frei, bueno, dentro de todo lo que hemos hablado, ¿no es cierto?, la relación, ¿no es cierto?, de los partidos que apoyaban a Frei, que eran diferentes de la Falange Nacional, veían su vida muy difícil porque ellos estaban votando para establecer un gobierno demócrata cristiano con un programa demócrata cristiano, ¿no? Indudablemente era una tarea difícil de conservar. Y entonces, para eso, indudablemente, para firmar ese programa, había que indudablemente también estar mirando al partido y conseguir el partido siempre lo estuviera apoyando en un gobierno y en un programa de esa naturaleza. Y en ese sentido, él no podía sino que designar como ministro del Interior a quien aparecía como su figura más clara, más del primer momento, más como fundador, más indiscutible, que en ese sentido no tenía ningún cargo, ni era parlamentario, y que era Bernardo Leyton. Claro. Y entonces, lisa y llanamente, él optó por ese asunto en una solución que a mí me pareció acertada. Y usted asume defensa. ¿Cómo era la situación de las Fuerzas Armadas en el año 64? Bueno, las Fuerzas Armadas, indudablemente la situación era trágica, porque después de la caída del primer gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, la situación del manejo de toda la parte de las Fuerzas Armadas en materia de Estado, del manejo de los gobiernos, fue siempre como dejada de lado, dejada de lado. La situación, por ejemplo, de los sueldos de las Fuerzas Armadas era de tan naturaleza
estaba de tal naturaleza disminuida en ese tiempo que le voy a dar solo un dato. Porque como era muy numeroso el sector de las Fuerzas Armadas, tanto de los activos como al mismo tiempo los jubilados, los retirados de las Fuerzas Armadas, que eran una carga muy grande para el presupuesto nacional, enorme. Entonces, ¿qué se les ocurrió en ese tiempo estoy hablando de los años 30, 40, 50, en tiempo de Jorge Alessandri igual? El reajuste que se empezó a aplicar por las leyes que aparecían en ese tiempo eran desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre para toda la administración civil. Pero para las Fuerzas Armadas y los retirados empezaban los 1 de julio. Entonces se corrían un semestre. Y ya no quedaba plata en julio. Es decir, no solo queda eso, sino que imagínese el ahorro del reajuste de 6 meses de cientos de miles de personas, ¿no es cierto? Y eso era una de las cosas que primero había que arreglar. Pero en general, lo que se ha señalado en la literatura histórica es que el gobierno de Frei no se preocupó de forma muy profunda del tema de las Fuerzas Armadas, tanto así que de alguna manera esto explotó y va a explotar en el año 68, 69 con el general Biot. Usted, de alguna manera, era responsable de defensa en un momento determinado, yo sé que hubo otros ministros. ¿Cuál era la mirada que tenía la democracia cristiana? ¿Veían a las Fuerzas Armadas como un gueto, como un elemento ajeno al mundo político, social, económico del país? No. En realidad, el Partido Demócrata Cristiano empezó a comprender la situación que había ahí, muy claramente. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que el país no tenía recursos en ese tiempo, no estamos en la situación que estamos ahora. No había los cuantiosos recursos del cobre, el salitre había dejado de ser la riqueza de Chile, hacía tiempo ya, y entonces había que manejarse con recursos muy escuálidos, tremendamente escuálidos, y había que hacer indudablemente algunos convenios con Estados Unidos para la intrusión de las Fuerzas Armadas, en fin, y para tener algunos elementos que pudieran hacer maniobras en una forma importante. La operación UNITAS y todas esas cosas nacieron de todo ese periodo. Ahora bien, comprendiendo esa situación, se empezó a desarrollar un programa dentro de las posibilidades. Y así, la primera etapa fue que el reajuste de las Fuerzas Armadas, en vez de ser el 1 de julio, se le trasladó después del segundo año del gobierno de Frei al 1 de enero, como... No, al 31 de marzo, al 1 de abril, ya. Para después, enseguida, trasladarlo al 1 de enero. Ya. Bueno, en dos etapas. En 2 etapas. Bueno, eso se podía hacer, y más una serie de cosas por el estilo. Pero los ministros de Hacienda nuestros no comprendieron esa situación. Y entonces, ¿Quién estaba incluso, el ministro? Ahí estaba Andrés Saldívar. primero estuvo Sergio Molina, y después estuvo Andrés Saldívar. Y Andrés Saldívar se vio envuelto en el problema con Biot. Entonces, no comprendieron bien esa situación, sino que después se vieron como obligados a otorgar este reajuste y estos mejoramientos de las Fuerzas Armadas, que era absolutamente necesario. Ahora, no solo falta de recursos, sino que también falta de armamentos de primera clase, de establecimientos como correspondía. Sí. Era una cosa bastante increíble, y había que hacer frente a muchas cosas, A medida que iba avanzando el gobierno de Frei, ya se va acercando el año 70, Frei, es decir, viene la necesidad de elegir un nuevo candidato. Siempre se señaló que Juan de Dios Carmona debía haber sido el candidato a la presidencia de la República, o Edmundo Pérez Zújovic, pero que algo pasaba en el partido que tenía que ser Tomic. ¿Usted me puede explicar esa situación tan extraña?
Esa es una de las cosas curiosas del partido, porque parecía, ¿cómo se llama? Una de las cosas que tenía que ser así, que había como un orden de graduación. Indudablemente había una cosa que nadie en el partido, por mucho que viera las cosas como las que estamos conversando en este momento, pudieran tener otra solución o pensar en otra solución. Primero Eduardo Frei, después de la presidencia de Frei, Radomiro Tomic, y no había quien pudiera obtener otra solución dentro del partido, ¿no? Entonces esa era una cosa muy clarita. Además, ni Edmundo Pérez ni yo hacíamos ningún esfuerzo por ser candidatos ni para provocar otra situación diferente. Ni a ninguno de los dos se nos ocurrió hacer una cosa de esa naturaleza. Siempre estuvimos al servicio del partido como correspondía y con las funciones que cada cual tenía que desempeñar en ese momento. ¿Había alguna diferencia entre la candidatura de Tomic y de Allende en cuanto a programa? Porque si uno la analiza hoy en día, se da cuenta que las diferencias son bastante pocas. Muy pocas. ¿Y cómo entonces un grupo y el propio Frei, y usted mismo, y Edmundo Pérez, y tantos otros, apoyan esa candidatura? Sabiendo que el programa es un programa que de alguna manera se aleja de la mirada social cristiana para meterse más bien en una mirada más comunitarista y más de izquierda, diría yo. Es decir, bueno, en ese sentido nosotros hacíamos presentes la necesidad de continuar con el programa que había iniciado Eduardo Frei, y que no se exacerbaran las cosas, ni se extremaran las cosas en un momento determinado, porque no creíamos que nosotros que era necesario ni estaba preparado el país para adoptar situaciones de esa naturaleza. Pero acuérdese usted el panorama político que había en el mundo y en Chile en ese tiempo, en que si usted toma las sesiones del Senado, especialmente del Senado de Chile, o de la Cámara de Diputados, y ve los debates que había, ve que todas las soluciones estaban sobre la base de planteamientos teóricos, ¿no?, de programas totales, y de una concepción cerrada de las sociedades, cómo debían ser reformadas, y sin que se mantuvieran aristas que pudieran desembocar en una cosa distinta. Eso lo veíamos claro nosotros que estábamos en el gobierno, y que desgraciadamente no lo sintió así el candidato nuestro, Radomiro Tomic. Sí. Él cuando llegó de embajador de Estados Unidos a Chile, hizo un discurso en el norte que le dolió mucho a Frei. ¿Había una relación de pugna entre ellos? Bueno, yo no hablaría tanto de pugna, pero que le dolió ese discurso a Frei, le dolió. Eso se lo puedo decir, no hay duda alguna. Y yo creo que también le dolió al mismo Tomic después, porque fue una exageración ese discurso. ¿Usted puede contarnos qué dijo Tomic? No me recuerdo bien en este momento, pero lo sí sé es que prácticamente él no veía sino que una revolución totalmente proletaria en este país, con un tinte ya muy tirado, en que era muy difícil señalar qué diferencias fundamentales había, por ejemplo, en una posición de tipo marxista, socialista marxista, con la que pudiera tener Radomiro Tomic, e incluso en relación con la clase media. Era una cosa muy curiosa en ese sentido. Se creía que tenía que haber una revolución total en ese momento. Yo me recuerdo que la palabra revolución estaba en la boca de todos, absolutamente de todos, hasta que Bernardo Leyton, que todavía estaba en el gobierno, me recuerdo una vez en una reunión que había en una junta ahí del partido, en un consejo del partido, entonces él habló, bueno, a la revolución marxista tenemos que poner la revolución de esta nuestra, en fin, y todo lo demás. Y se levantó Bernardo Leyton con esos arrestos que tenía algunas veces, golpeó la mesa y dijo: revolución, no me mencionen más esa palabreja, dijo, elimínenla de una vez por todas. Mire. No tiene sentido. Ese era Bernardo Leyton, que Sí. tenía una gran fortaleza. Ahora, cuando se produce el triunfo de Allende,
en las elecciones del 70, Frei se debe, y usted y muchos otros demócratas cristianos, se deben de haber sentido también muy fuertemente dolidos, porque en definitiva le estaban entregando el país a un gobierno marxista, y era algo que ustedes no querían. No hay duda. Y eso costó muchísimo. Pero ¿por qué en el Estatuto de Garantía, cómo no se dieron cuenta que Allende iba a firmar esos estatutos de garantías constitucionales como una forma, digamos, de sacarse el pillo, digamos, en ese momento, como después quedó establecido, cuando habló con Regis Deprez, etcétera? ¿Ustedes no pecaron de ingenuos? Seguramente, y bueno, Benjamín Prado, el mismo Patricio Aylwin, que estuvo de presidente del partido después, ellos establecieron las bases de ese estatuto de garantía. Y además hay que fijarse lo que era, ¿no es cierto? Porque Salvador Allende, candidato, hasta ese momento, candidato que había sido candidato a la presidencia en 3 ocasiones anteriores, ¿ah? Y que era parlamentario de toda la vida, que la derecha en el Senado chileno, en el tiempo del gobierno de la democracia cristiana, contribuyó a elevarlo a la presidencia del Senado. ¿Ah, sí? Claro. Bueno, contribuyó a legal. Tanto que yo estaba de senador en ese momento, viví claramente cuando se produjo ese cambio de la sacada de un demócrata cristiano de la presidencia del Senado a la presidencia de Salvador Allende. Cuando Salvador Allende terminaba la sesión, desde la testera va saliendo la gente, y va saliendo Pedro Ibáñez, y va saliendo Francisco Bulnes, y dentro de esa amistad que había en el Senado, de todo el tiempo, les dice a ellos, claramente, y no se fijó que yo estaba más allá, le dice, gracias Pedro, gracias Pancho. Es decir, le habían votado claramente. Exacto. No votaron, pero dejaron que saliera. Bueno, porque ellos se obtuvieron. Entonces, en esas condiciones, era bien difícil, ante un candidato que había desarrollado toda una vida en ese sentido, como parlamentario, con esa relación y con esas cosas, ¿ah? Y que todo el mundo decía, no, si es un hombre que cumple su palabra, en fin, y todo lo demás. Bueno, al decir él que él adoptaba lisa y llanamente el estatuto de garantía, tanto que él ya a punto de ser proclamado, o ya proclamado como presidente de la República, fue por última vez al Senado, cuando se votó, ¿cómo se llama? El Estatuto de Garantía. Claro. Y llegó y habló en el Senado, quiero venir aquí, dijo, para manifestar mi clara convicción, de que voy a hacer mi fe absoluta, mi crédito, que lo dejo establecido ante todos ustedes, senadores de la República de Chile, que voy a cumplir rigurosamente este asunto, y en estas condiciones. Entonces era un panorama bien... La amistad entre Frei y Allende se deterioró, ¿no? Se deterioró en ese tiempo, en ese tiempo. Y cuando se produjo el 11 y murió Allende, ¿cuál fue la posición de Frei? ¿Usted estuvo con él? Bueno, nosotros después en ese día nos reunimos en la casa de ¿cómo se llama? De Héctor Valenzuela, que creo que estaba de presidente de la Cámara de Diputados en ese tiempo, o había sido presidente de la Cámara de Diputados. Y estaba muy conmovido Frei por este asunto, porque él realmente había sido amigo y bien amigo de Salvador Allende. E indudablemente las cosas duelen. Debo decirle una cosa, la relación que había, por ejemplo, entre los senadores, entre los parlamentarios de ese tiempo, estoy hablando, yo fui senador hasta el año 73, era, yo diría, de una gran consideración y hasta amistad. Independiente de las ideas, uno podía adoptar las actitudes más rígidas en materia de planteamientos, por ejemplo, contradictorios entre uno y otro, pero había un respeto a la persona y al mismo tiempo una cierta relación de amistad
en los pasillos del Senado que era muy, muy fuerte. Entonces era una situación totalmente distinta a lo que uno ve ahora. Ahora, una de las cosas importantes que usted sacó adelante estando en el Senado, en el tiempo de la Unidad Popular, fue la ley de control de armas. ¿Cómo surge esa necesidad y cuál fue la forma en que logró usted que esa ley pudiera salir a luz? Fue a propósito del asesinato de Edmundo Pérez Sujovic. Fue muy fuerte eso. ¿Usted sabe quiénes fueron los culpables en definitiva? Mire, eran esos hermanos Rivera Calderón, sus nombres los recuerdo hasta ahora. Ellos habían cometido diversos actos de violencia, indudablemente, y también no sé si algún asesinato anterior, y estaban detenidos y presos. Y Allende los indultó y usó con ellos una expresión de los jóvenes idealistas ahí, en fin. Y inmediatamente después de ese indulto vino el asesinato de Edmundo Pérez Sujovic. Eso a mí me conmovió profundamente. Yo era muy, muy, muy amigo de Edmundo Pérez, muy, muy amigo. Fuimos compadres. Había sido él padrino de una de mis hijas. Y realmente fue una impresión tremendamente dolorosa. Y yo no pude concebir nunca que este asunto hubiera sido lisa y llanamente una acción de estos violentistas, sino que venía algo, se había urdido para eliminar a Edmundo Pérez Sujovic. Aún más. ¿Era un opositor muy fuerte al gobierno de Allende? ¿Edmundo Pérez? No había sido tanto en el gobierno de Allende, pero Allende sabía que Edmundo, cuáles eran las ideas de Edmundo, y él había desempeñado una labor muy fuerte también como ministro de Frei, y sabía que la amistad muy grande que tenía con Frei, en fin, y las posibilidades que la derecha podía ungirlo también como posible candidato después de eso. Entonces, había un montón de cosas que estaban en consideración en ese instante. Ahora, cuando mataron a Pérez Sujovic, ¿cómo se llama? El teléfono de la Falange de aquí, y ya se había trasladado aquí a la Alameda abajo, sí. Empezó a sonar preguntando por mí. Y me empezaron a llamar, y algunas veces contesté yo el teléfono y otras personas ahí diciendo, a pronto sé que el segundo vas a ser tú, por mí. Y me amenazaron. Entonces yo dije, si los otros están en este momento arrancados, sabiendo cómo hay este núcleo que está ahí siguiendo operando y amenazándome todavía. Entonces esto no puede ser así. Entonces dije, es absolutamente necesario investigar este asunto. Y poner... ¿Y usted pudo hablar con Allende en relación a ese tema? No. Entonces, ¿qué pasó? Que inmediatamente al día siguiente que ocurre este asesinato de Edmundo Pérez Sujovic, viene este ex sargento, que era un instructor de violentistas en este momento, y creo que se pone un cinturón aquí con cartuchos de dinamita y se va a pedir cuentas a la Policía de Investigaciones de Chile, que por qué habían asesinado a esta gente, porque los masacraron ahí, es decir, no dejaron que se moviera un dedo de ellos, los liquidaron totalmente, absolutamente. Nadie pudo confesar nada absolutamente en ningún juicio ni nada por el estilo. Entonces pretendió él entrar y como unos detectives ahí lo trataron de impedirlo, él llegó y trató de violentar este asunto y quería llegar hasta el director de investigaciones. Y parece que quería morir abrazado con él. Ahí. Y uno de los detectives le disparó y entonces lo hizo volar a él y a dos
detectives que estaban en la entrada. Ahí. Todos esos antecedentes me hacían pensar a mí que este asunto era mucho más grave de lo que podía suceder y por qué esa ida de este sargento hacia el jefe de investigaciones. Y en este sentido pedimos nosotros una sesión especial del Senado para que fuera a hablar allá al ministro del Interior y él que se presentó en una forma de bastante, yo diría bastante preocupado. Nunca había visto un ministro tan preocupado. ¿Quién era el ministro? José Toá, como en esa oportunidad. Ni lo vi con antecedentes suficientes como para decir, mire, este es un asunto que no tenemos nada que ver nosotros y en fin, íbamos a tratar de perseguirlo, ¿no? Él lo único que dijo, anunció que se iba a presentar un proyecto de ley de ¿cómo se llama? De un proyecto de estado de sitio, creo, o algo así, para manejar esta situación. Y llegó y lo presentó en ese momento, un proyecto simple. Entonces, yo llevaba redactado a ese un articulado con respecto a una posibilidad de controlar armas por parte de las Fuerzas Armadas y lo presenté como indicaciones. Entonces, cuando se produjo este debate, en fin, y todo lo demás, después, como todas las cosas que suceden en Chile, pues, vienen otros acontecimientos, vienen otras cosas. Y se fue quedando... Y el gobierno retiró el estado de sitio y con eso retiró mi indicación también. Y después, entonces, cuando el presidente Allende llamó a los comandantes en jefe de las instituciones armadas para que ingresaran al gobierno, pretendió él que se incorporaran ahí como ministros. Entonces yo dije, esta es la oportunidad, y la presenté como un proyecto de ley. Aunque le parezca increíble, se nos fue el tiempo, don Juan de Dios. Quedamos a mitad de conversa, lo que significa que tenemos una próxima sesión. Le agradezco enormemente que esté compartiendo con nosotros tanta información y tanta noticia entretenida. Muchas gracias. Bien.